Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Aquel mismo día, el primero de la semana, 2 de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 70 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esta que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? Él le dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos de que Él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo encontraron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes son ustedes para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Llegaron cerca de la aldea de Emaús, a donde iban. Jesús simuló que iba a seguir caminando, pero ellos le dijeron: quédate con nosotros, porque atardece y el día ya va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, este es el pasaje, ¿verdad?, maravilloso que nos enseña y nos dice cómo se hace una catequesis. Jesús es un gran catequista, lleva a través del Evangelio de San Lucas, ciertamente. Recordemos que los discípulos de Emaús, 2, significa comunidad. La comunidad que está desanimada, o más, noñan de Yara, y escuchamos toda la primera parte. Jesús viene, les acompaña, le dice: moigo beoina, vaigo loicoa venei. Miren, queridos amigos, de Jerusalén ellos están de nuevo diciendo: opama, la ñana esperanza mía lleva. A pesar de que nosotros decimos esperanza nada mía, pero ellos totalmente ya desesperanzados. Ya para llegar de roga, ya para llegar de roga. La fuerza de Dios, la palabra de Dios, eso es lo que están queriendo decir. Y a Cueñandea lleva el que había prometido, dice luego, el que era esperanza para nosotros de liberar al pueblo de Israel. Al final, nuestros jefes, nuestros tendotacuera, o Yukashbega, ¿y por qué? Y porque no quieren escuchar la palabra de Dios. Quieren seguir en su corrupción, quieren seguir robando, quieren seguir haciendo lo suyo, ¿entienden? Espectacular, queridos amigos. Esta palabra de Dios es para nosotros, una catequesis maravillosa que Lucas nos está haciendo, ¿verdad?, en este capítulo 24 de San Lucas. Y entonces continúa: ellos están desanimados porque no hay cambio, no hay novedad. Todo el mundo te promete, pero después todos seguimos iguales. Ñande Chapín, ñande Boriajú,
no hay cambio, hay corrupción siempre. Entonces están desanimados. Ya para llegar de droga, ya andan ya tranquilizados, bebé. Jesús le dice, taros de corazón, qué difícil es hablar con ustedes, qué cabeza dura son ustedes. Y entonces les dice, ¿saben qué? Si ustedes quieren cambiar, ustedes no saben lo que ya la palabra de Dios siempre les ha dicho. Y comienza, dice, a explicarle él mismo las escrituras, pasando, dice, comenzando ya por Moisés, va pasando poco a poco, pasando por todos los profetas. Y esto es lo que significa para nosotros, que si queremos cambiar, si queremos tener vida de resurrección, estamos en la octava de la resurrección. Si queremos hacer realidad nuestra resurrección, queridos amigos, en nuestro país, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra vida, quiere decir que tenemos que tomar la cruz cada día y seguir al Señor. Lo de Jesús de Nazaret, que fue un profeta, ¿verdad? Lo entregaron nuestros sumos sacerdotes. Qué necios y torpes que son ustedes para creer lo que dijeron los profetas. Y ahí les hace la pregunta y nos hace a nosotros. Si queremos cambiar, queridos amigos, no era necesario que el Mesías padeciera para que entrara así en su gloria. Eso quiere decir, queridos amigos, si queremos cambiar nuestra nación, si queremos cambiar nuestro Paraguay, ojalá este 2026 sea una verdadera resurrección para nuestra iglesia, para nosotros, para nuestra familia, en el seguimiento de Jesucristo, un Jesucristo que ha resucitado. Qué necios que son tan torpes, son tan duros que no se dan cuenta que es el evangelio del seguimiento, el resucitado, lo que nos va a dar vida, la belleza guaivia. Y entonces les dice, para eso, vean a la mitad, dale la mitad, vea, tomar la cruz y seguir, va a tener que padecer. Es necesario para nosotros que el Mesías padeciera para poder entrar en su gloria. No vamos a llegar, queridos amigos, a una nación que vive la justicia, el amor, el respeto y todo lo que significa entonces dejar de ser tembiguayo o lo que sea, ¿verdad?, de personas corruptas. Entonces tenemos que luchar, tenemos que confrontarnos contra el mal, queridos amigos. Eso es resurrección. Pero vamos a pasar por la cruz, por el Viernes Santo. Y así les explica Moisés, siguiendo por los profetas. O para la primera parte, es decir, el aspecto de la razón. Y comienza, queridos hermanos, el aspecto de la realidad. Porque aquí pues fe y obras. Fe y obras. Fe es entonces lo doctrinal. Esto es esencial. Primero tenemos que tener las ideas y saber qué es lo que Dios nos ha regalado. Apeala, hoy acaso a través de su palabra, hoy acaso a través de la Biblia, Eva Peña de Yara. Pero nos queda, queridos amigos, como dicen los protestantes, solo la Biblia, y dejan de lado lo que es la tradición, que quiere decir transmisión, porque transmisión quiere decir Peñan de ella ya poa obras. Santiago, ¿verdad?, que habla en su carta. Muéstrame tu fe sin obras, que yo a través de mis obras demostraré la fe verdadera que tengo en mi corazón. Queridos amigos, hay que ser completos ante el Señor, ¿verdad?, y responder a lo que Él nos pide. Y entonces comienza esta segunda parte, y ahora le va a mostrar las obras, cómo tiene que ser. Él hace, dice, la demanda que va a seguir cuando llegan allá a Emaús. Bueno, muchas gracias, un gusto haberlos conocido, y yo sigo mi camino. No, quédate con nosotros, obras, quédate con nosotros te recibimos. Ahora en 10, queda con él entonces, haga y con ireña, desayuna y mía, repuare, jobre, continúa la andera, pea lleva. Y entonces Jesús acepta, bueno, ya que ustedes me invitan, qué interesante es el invitar, queridos amigos, dejar que el Señor entre en nuestra casa, en nuestra vida. Y miren en este encuentro, entró y sentado a la mesa. Aquí viene entonces el obrar, queridos amigos. Cuando está ahí, toma el pan. El pan significa la vida, lo que somos nosotros, nuestras cualidades, nuestras riquezas. Tomamos lo que tenemos, queridos amigos. Pronunció la bendición, lo partió y se los iba dando. Esencial, fundamental. Obras, queridos, son buenos amores y no buenas razones, como dice la gente, ¿verdad? Es decir, ya esa cara, yo lo ya, Anila ya gente la creo, lorito y ya. Tenemos que decir verdaderamente, aquí está, Señor, mi acción, partir el pan. Y ese puede ser el accionar. Entonces no digamos que somos buenos cristianos y honrados ciudadanos y nunca entonces nosotros hacemos algo de justicia verdaderamente por nuestra comunidad.
mejor callarse nomás, porque entonces no estamos viviendo plenamente como cristianos. Y así lo partió y se los iba dando. Ahora se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Queridos amigos, esta es la resurrección. Esta es la resurrección que el Señor nos pide. Mientras iban caminando, solo la Biblia, solo la Escritura, no les abrió los ojos todavía. ¿Por qué? Porque solamente la palabra de Dios tiene sentido, nos dice la Iglesia, desde un aspecto doctrinal, pero que se hace realidad en la vida de la nación, en la vida de las personas. Queridos hermanos, más claro que esto, yo no sé cómo explicar, no sé si yo hablo chino, alemán, no sé qué, a llegar a la año, ¿entendéis? Seguimos en la corrupción, seguimos robando, seguimos adueñándonos de todas las cosas que pertenecen a todos, ¿entienden, queridos amigos? Vamos a repartir el pan en la ecuanimidad, vamos a repartir el pan en la justicia, queridos amigos. Partió el pan, se los iba dando todos, queridos amigos. Tenemos que fortalecernos desde la resurrección. Y termina diciendo, queridos amigos, Él desapareció de su vista. ¿Por qué, queridos amigos, Jesús desaparece en ese momento? Porque los que vamos a continuar somos nosotros. Él ya no está vivo así tal cual entre nosotros, sino que es su espíritu vivo el que permanece, la resurrección el que permanece en nosotros. Somos nosotros los alter Christi. Y termina la tercera parte en que ellos vuelven a Jerusalén, vuelven anunciando, apóstol, verdaderamente, era verdad, ha resucitado el Señor. Y también se nos ha aparecido a nosotros, se le ha aparecido a Simón y se le ha aparecido a la comunidad. Tercera parte. Queridos amigos, hagamos que el Señor esté en medio de nosotros resucitado. ¿Cómo lo haremos? Entendiendo lo que nos enseña la doctrina, escuchando lo que la Iglesia nos dice, querido amigo, ni la lleva por la secta, pero sobre todo, llevándolo en práctica, es decir, ahí está, repartir el pan, ser ecuánimes, hacer que nuestra nación, que nuestra iglesia, que nuestra familia viva de acuerdo al Evangelio de Jesucristo. Que así sea. Que así sea.